Hola bolsistas de éxito, hoy traigo un vídeo muy especial donde vamos a hablar de lo que ha pasado esta semana, caídas fuertes este jueves en la bolsa, desplome, pánico, sobre todo mucho miedo, con repunte brutal del VIX, del índice de volatilidad. Vamos a comentar por qué ha ocurrido esto después de la decisión de la Fed, qué esperar de cara a los próximos meses y de cara a 2025, y traigo hoy muchísimas, probablemente récord de estadísticas, de pautas de qué esperar del S&P, después de muchos movimientos extraños que hemos visto en las bolsas estos últimos días, porque se han batido récords en varios aspectos y los vamos a comentar qué suele ocurrir después de que se dan esas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido récord de toda la historia de sesiones donde cae acciones value, desde la apertura al cierre, 14 sesiones seguidas, no había pasado nunca con ese ETF de value, del factor de value investing, así que poneros cómodos bolsistas de éxito y empezamos. Estas son las vías de contacto que recordaré como siempre al final del vídeo. Y primero, ¿qué ha pasado? Bueno, esto es el resumen de la semana. El jueves estaba todo rojo. De hecho, lo que visteis en la miniatura es la sesión del jueves. Y se ha maquillado un poquito la semana gracias a que el viernes ha habido un rebote. Es verdad que el rebote del viernes no cerró en máximos del día, pero fue un rebote bastante contundente que sirvió para aliviar un poco el rojo de la semana. Ya veis, por ejemplo, que Apple se ha escapado de las caídas. Y eso que es la acción que probablemente muchos coinciden que está más cara entre las grandes, y es exactamente la que está mostrando más fuerza, o sea, lo contrario, ¿no?, a lo que podía ser esperado por la mayoría. Es la que muestra más fuerza con diferencia. Tanto es así que ha cerrado en máximos. Apple ha tirado el mercado, también Palantir, pero como veis hay mucho rojo. Comentaremos luego la situación de Apple, ¿no?, técnicamente. Y aquí vemos, ¿no?, que el viernes efectivamente hubo un buen rebote que permitió aliviar un poco el resultado semanal. El viernes subieron bastante fuerte Real Estate, Utilities o Tecnología y cayó ligerísimamente, casi plano, consumo defensivo. Pero en la semana ningún sector escapó de las caídas. El que menos cayó fue Tecnología, también curiosamente, ¿no?, sería el sector que nos dirán que está más caro y cuando el mercado corrige, pues ha sido el que más ha aguantado. Pero caídas muy duras en materiales básicos, energía y real estate. Es verdad que tecnología también ha caído menos, pero por unos pocos valores que aguantaron bien, como el caso de Nvidia. Ojo, lo que os decía, segundo récord desde 1990, en 35 años. Es un índice que se considera de volatilidad, incluso le llaman índice del miedo, pero lo que mide realmente es la volatilidad implícita de las opciones del S&P 500. Sí que es un buen indicador de miedo, ¿no?, de cuando los inversores usan coberturas para cubrirse el riesgo de una caída. Y aquí vemos que se ha marcado con una subida del 74% el jueves, el segundo récord en 35 años, ¿no? El récord anterior estaba en 2018 con una subida del 115%. ¿Qué esperar después de un repunte muy bestia del VIX? Bueno, pues aquí tenemos el resultado a un mes, 3, 6 meses, un año, 2 años, 3 años, 4 años y 5 años, por cortesía de Charlie Vilello. Y aquí, bueno, vemos que de media, ese top 20, si cogemos los 20 repuntes mayores en una sesión del VIX, a un mes se sube el 1%, que está bien, a 3 meses el resultado es espectacular, subida del 6%, es una locura. A 6 meses la media 11%, también es una barbaridad. A un año 19% de subida, que está muy bien. Y ojo, solo 2 veces que termina en negativo un año después de un repunte del VIX como el que hemos visto este jueves. A medio plazo no parece tan negativo esto, ¿no? De hecho, como podéis ver aquí, incluso uno de los años que termina negativo es ligerísimamente, es prácticamente plano, 0%. O sea, solo hay una vez que baja, que es en el año 2021, cae un 12%. Pero en general ya veis que suele ser bastante positivo. Es verdad que esta vez la volatilidad ha aparecido muy cerca de los máximos, porque también es normal que muchas veces ocurra ese repunte de volatilidad cuando ya hay negatividad y es como la traca final a veces de la caída. En este caso, ha casi empezado la caída con un episodio de volatilidad. Así que muy positivo a un año, también a 2, como veis, subidas del 30% en 2 años, también a 3, a 4 y a 5, pero bueno, ahí es normal porque la bolsa a largo plazo suele subir. Fijaos que solo hay un dato negativo estadísticamente de estos 20 repuntes del VIX para el S&P 500, a partir de ahí, 2 años después, solo un dato negativo. Es verdad que fue muy negativo, fue el 2007, 2 años después había caído un 45%. Y a 3 años también ese dato del 2007, porque coincidió con una gran caída, también en negativo. Luego a 4 años y 5 años, de momento no hay ningún dato negativo. Digo de momento porque hay aún varias veces que hay que rellenar de episodios de los últimos años donde no sabemos el resultado a 3, 4, 5 años. Interesante, por lo tanto, esta estadística, pero es que traigo muchísimas más. Y antes habíamos visto el top 20 de situaciones del VIX y qué pasaba con el S&P. Aquí vamos a ver qué pasa con el VIX. Una semana después, 2 semanas después, un mes después y hasta un año después, por cortesía de Sentiment Trader. ¿Y qué vemos? Que suele ser
síntoma de caídas para el VIX, es decir, que el VIX no se mantiene subiendo mucho tiempo. ¿Qué pasó para que haya esta volatilidad? ¿No? Hemos visto muy rápido qué ha pasado, pero ¿por qué? Bueno, la Fed ha bajado tipos, lo que se esperaba, 25 puntos básicos, 0,25% hasta el 4,5%, pero se esperaba que para el 2025 hubiera 4 bajadas de tipos quizá, y según los planes de la Fed, ahora no se estiman 4 bajadas, se estiman solo 2, porque la inflación está dando más problemas de lo que se esperaba, que es algo que ya os dije que existía el riesgo y que algunos inversores como Druckenmiller apuestan a que la inflación no se va a moderar y va a haber un segundo repunte de inflación. De hecho, sus apuestas son con vista a que esa inflación no se modera, ¿de acuerdo? Por eso apuesta a materias primas, por ejemplo. Y aquí vemos la evolución de la Fed, del Banco Central Europeo, del Banco de Inglaterra o del Banco de Japón en sus tipos de interés. Ya veis que más o menos van sincronizados, Japón no, pero los demás sí, y que venimos de una subida muy potente de tipos de interés para calmar esa inflación y ahora estábamos iniciando una bajada, que en el caso del Banco Central Europeo parece muy necesaria porque la economía no va muy bien, pero siempre mirando de reojo la inflación porque es un problema, no puedes bajar mucho los tipos si recalientas la economía y provocas inflación, la inflación es peligrosa. Y aquí, bueno, vemos que se está iniciando esa bajada de tipos, se esperaba que esa bajada iba a ser rápida y ahora el problema es que el mercado empieza a descontar que esa bajada no va a ser tan rápida y que va a haber que ir con mucho cuidado, no vaya a ser que repunte la inflación. Y de ahí un poco esos nervios del mercado. Fijaos que esta es la nueva tabla con las perspectivas de la Fed a nivel de inflación y a nivel de tipos de interés. Y esto es lo que ha puesto muy nervioso al mercado. Se esperaba que esa inflación se iba a moderar más rápido de cara a los próximos años. Ahora no es así y por lo tanto también se acomoda la política monetaria de bajada de tipos, que sería una bajada más suave de la que se esperaba. De hecho, aquí tenéis la que se espera ahora respecto a la que se esperaba en septiembre. Para 2025 se esperaba bajar al 3,4 y ahora se espera solo 3,9. Y para el año siguiente se esperaba 2,9 y ahora se espera 3,4. El ritmo de bajada de tipos va a ser más suave, va a tardar más tiempo en bajar los tipos de interés. Y estas son las nuevas expectativas de bajada de tipos de interés. Esta fuente es de Charlie Bilello, Creative Planning, y se espera para 2025 terminar el año en el 3,96%, lo que ahora descuenta el mercado. Este es un cambio importante. Tengamos en cuenta que también tiene mucho que ver el tipo de interés con los activos libres de riesgo y también, por lo tanto, con la valoración de las acciones. Cuando se hace un descuento en flujos de caja, hay que tener en cuenta cuánto está el interés de un activo libre de riesgo. Cuanto más alto están los tipos de interés, más exigente será el mercado con la valoración. Es decir, tú puedes tener el PER 20 del S&P sin grandes problemas si tienes los tipos al 0%, pero quizá con tipos al 4 o 5 el PER del S&P debería ser inferior. Así que esto también es importante para valorar si está caro o no está caro el mercado. Y aquí podemos ver en esta diapositiva de Fama & Friends y Russell Investments, que sería la fuente, la racha más larga fue de 14 días seguidos cayendo el factor value, el factor de value investing. Ya hemos hablado de ese factor, de hecho hicimos un vídeo especial comentándolo, y vemos que después de una racha así de 14 días seguidos bajando, que esto no es muy habitual, de hecho estábamos en esta racha de 12 que creo que se acabó igualando en 14, porque luego han caído 2 sesiones más. O sea que se bate el récord, se iguala del año 78. ¿Y qué pasó en el 78 después de una racha tan negativa de tantos días cayendo el factor value? Pues esa vez, claro, la muestra es muy pequeña, pero hubo un repunte a partir de ahí del factor value del 24,4%. Es verdad que ahora viene de una caída casi desde máximos, aunque es un factor que relativamente, comparado a otros factores, lo viene haciendo muy mal. Y aquí podemos ver qué pasa cuando el factor value cae 10 días seguidos. Y en esta otra diapositiva vemos que el S&P ha pasado de su peor día de amplitud en meses a su mejor día en 3 sesiones. ¿Qué pasa cuando esto ocurre? Porque el viernes hubo buena amplitud, pero veníamos de caer y de tener muy mala amplitud. Fijaos que los datos son, en este caso, muy positivos a 3 y 6 meses vista. De media, sí que cae una semana, a una semana vista, la media es caer un 0,1%, pero a 2 semanas ya sube un poquito, aunque hay bastante diferencia entre comportamientos, hay veces que cae después de 2 semanas, pero la media es subir un 0,9%. A un mes la media subir un 2,3, a 2 meses subir un 4,2, a 3 meses un 6,2, a 6 meses espectacular subir casi un 10 y a un año vista subir un 14,9. Espectacular el resultado a 6 meses vista y además con bastantes datos positivos. A 6 meses vista, solo 3 de estos eventos, de estas veces que ocurrió, cayó el mercado. Y a un año vista, pues también se da solo la caída en 3 ocasiones. Y esta estadística quizás es una de mis favoritas hoy, que es lo que ocurre cuando el S&P 500, a menos del 1% de los últimos 3 años, cuando está
en máximos de 3 años prácticamente, tiene solo el 45% de los miembros del SP500 por encima de la media de 50 sesiones. Vale, pues aquí vemos datos desde un mes a 3 años después y vemos que es algo que ha ocurrido, bueno, unas cuantas veces, pero claro, porque estoy trayendo datos de los últimos 100 años. Muy interesante, esto no es tan habitual, porque sí que veis que ha ocurrido unas cuantas veces, estos últimos tiempos ha ocurrido unas cuantas en 2024, pero ya veis que no es muy habitual, porque esto es 100 años prácticamente de historia del SP y tampoco ocurrió tantas veces. A un mes vista la media es subir un 0,9%, a 3 meses, ojo, es subir un 5,3%, que está bastante bien, a 6 meses es subir solo el 1,6%, a 9 meses es subir el 1%, muy mal, y ojo, un año después caída del 1,5%, 2 años después caídas del 7,2% de media, y 3 años después caer un 22% de media. Realmente los números son malísimos, sobre todo por la caída del año 29, ¿no? Esto lastra mucho. Como pasó varias veces en el 29, la media queda muy negativa, pero cuidado porque también coincide con caídas en el 72 y en el 99, es decir, ojo, esta estadística sí que invitaría a la prudencia, que no es positivo, obviamente, que el mercado esté ahí en máximos, pero con muy mala amplitud. En este caso hablamos del SP500. Esta sería una estadística probablemente que le gustan a los permavers, a los pocos que quedarán siguiendo este canal, porque la gente suele buscar que le digan lo que quiere oír, y este es un canal donde buscamos información lo más verídica posible y lo más aséptica posible, sin sesgos, ¿no? Y os enseño siempre estadísticas que sean positivas como si son negativas. Todas aquellas que yo encuentro que sean interesantes os las traigo. Ya somos más de 75.000 en este canal de YouTube, de hecho más de 77.000. Si os gusta, ya sabéis, campanita para no perderos ningún vídeo, suscribiros al canal y compartirlo con amigos y familiares y en redes sociales para ayudarnos a que sigamos creciendo. Y esta estadística también de Sentiment Trader hoy es un vídeo de mucha estadística de qué puede hacer el SP con esas situaciones un poco extrañas o no habituales que han ocurrido. Y es cuando tienes 11 días seguidos con mala amplitud, que esto ha ocurrido en el SP, 11 días seguidos con una amplitud negativa. El viernes sí que hubo buena amplitud, pero llevamos muchos días incluso con el índice subiendo, que el índice subía, pero la amplitud no era buena, con más acciones bajando que subiendo. Pues esto ha ocurrido en estas situaciones desde 1957, ¿vale? Estamos cogiendo aquí pues ya 70 años casi de historia, y esto solo ha ocurrido 6 veces en la historia. ¿Qué ha ocurrido esas veces? Una semana después cae un 1% de media, 2 semanas después cae un 2% de media con solo un dato positivo, un mes después 2,4% de media con solo un dato positivo, 2 meses después caída del 2,2% de media, 3 meses después subida del 1% de media, que es poquito, 6 meses después subida solo del 1%, que es muy mal dato, en 6 meses subir solo el 1%, y a un año vista ya mejor, subida del 11,6%. Así que esta estadística de 11 días seguidos con muy mala amplitud del SP también históricamente no ha sido optimista, ¿no? El resultado ha sido bastante negativo. Y aquí podemos ver algo parecido. En este caso, ¿qué ocurre cuando el SP500 tiene 10 días positivos, pero donde la amplitud es negativa? El volumen y el número de acciones que suben está por debajo del 43%. Bueno, pues vemos que una semana después la media subir el 1,4%, a 2 semanas vista la media subir un 2,2%, a un mes subir 3,1%, a 2 meses subir un 5,3%, a 3 meses subir un 2%, que no es muy buen dato, a 6 meses bajar un 0,6% y a un año vista caer un 26%. O sea que esto, que esté subiendo pero con mala amplitud, es pan para hoy y hambre para mañana. Eso es lo que nos está diciendo esta estadística, que no es la misma que antes. La de antes eran 11 días seguidos con mala amplitud y esta es 10 días donde el SP sube, pero la amplitud no es buena. Vale, son parecidas, pero no es la misma estadística. Y aquí vemos esta estadística de Carson Investment Research, donde el Dow Jones cae 9 días seguidos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? El Dow Jones ha caído muchos días seguidos. Bueno, pues cuando esto ocurre, podemos ver que cuando esto ocurre, de media, el Dow Jones un mes después sube el 1,9%, a 3 meses vista sube un 5,6%, que eso está muy bien, a 6 meses sube un 14% y un año después sube un 18,7%. Es decir, que el Dow Jones haya caído 9 días seguidos, esa estadística no es negativa. ¿Qué ocurre también? Que probablemente en muchas circunstancias, como podemos ver aquí, eso se produce después ya de una caída que viene de meses a veces, no en máximos de la historia. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahora? Cae desde máximos 9 días seguidos.
Entonces, por eso digo que se ha dado una circunstancia no muy habitual, ¿no? Y por eso creo que ahora es importante hoy analizarla. Espero que le encontréis valor a todo esto. Yo, desde luego, prefiero esto que la opinión de cualquiera. Una opinión ahí random, pues yo creo que sube, yo creo que baja. Creo que con datos y estadísticas es más interesante. Y esta también es brutal, y es que ocurre cuando el Dow Jones cae 8 días seguidos, que cayó más, pero por encima de la media 200 sesiones. Lo que os decía antes es que esta vez el Dow Jones cae, pero cae desde máximos y con la media ascendente. Podemos ver que cuando esto ocurre, esto no es tan negativo, porque al final la tendencia se suele imponer. Un mes después, de media sube un 3%, 83% de los datos positivos, esto es en toda la historia, estamos viendo incluso año 1929. 2 meses después, sube un 5,55% y ha subido siempre que ha ocurrido lo que acaba de ocurrir, ha subido las 6 veces que ocurrió. Veremos qué pasa con esta séptima vez. 3 meses después sube de media un 6,64% y ha subido todas las veces que ha ocurrido. Así que para el Dow Jones en concreto, la caída produciéndose por encima de media 200 no es algo negativo históricamente. Esta estadística tan interesante es de el usuario Subutrade. Sí, he buscado mucho para traeros información de valor en el vídeo de hoy. Y aquí podemos ver el famoso oscilador McClellan y propias palabras de Tom McClellan comenta que ya se acerca a zonas de sobreventa, ¿no? Aquí a veces se producen giros, sería muy interesante sobre todo, aparte de que pueda girar en zona típica de sobreventa, que esto pues es bastante habitual, ¿vale? Vemos que coincide muchas veces con puntos de inflexión del mercado, veremos si ahora ocurre también. Sería muy interesante sobre todo si ahí generase alguna divergencia, ¿no? Eso ya sería lo ideal, pero uno de muchos indicadores que vigilamos desde Bolsa General en nuestro centro de traders. Y aquí podemos ver los grandes drawdowns del SP500 desde 1928 y el tiempo que tarda en recuperar. Es importante saber que prácticamente todos los años vas a tener algún susto importante. Muchos de ellos se acaban recuperando rápido. Aquí vemos los desplomes brutales a finales del 20 y principios del 30, y cómo tarda, el tiempo que tarda en recuperar. En algunos casos, mira, esta caída del 30 se recupera en solo 95 sesiones. En cambio, vemos que esta caída del 54,5% pues tardó en recuperar más de un año. Aquí vemos una caída del 26%, tarda 133 días en recuperar, un 20% que tarda un año en recuperar, un 20% que tarda solo 99 días, un 28% que tarda un poco más de medio año en recuperar, un 22% que tarda 240 días en recuperar. Bueno, aquí creo que es muy interesante ver que a veces el mercado cae muy fuerte, por ejemplo 2009, 56,8% de caída del S&P, y se tarda en recuperar en este caso más de un año. Es normal que el mercado corrija y es normal que luego le lleve un tiempo recuperar. Creo que estamos acostumbrados quizá en los últimos tiempos a que las caídas no han sido demasiado intensas y que se han recuperado enseguida. Ojo que eso no es lo normal siempre en el mercado, a veces ocurre, pero ahora venimos de una racha donde las caídas no han sido fuertes o como la de 2020 se recuperó enseguida. La del 22 sí que tardó un poquito más. Pero como esta estadística estaba elaborada ya hace 2 años, todavía no estaba el tiempo que recuperó. Que al final, pues en un año también lo recuperó. Y te pregunto, ¿crees que vienen más caídas después de lo que acabamos de ver y con todas las estadísticas que os acabo de traer? Ese pánico provocado por la nueva visión de la Fed de cara a 2025. ¿Qué espera para la bolsa, creéis, para 2025? Os leo ahí abajo en comentarios. Y os presento el sistema CD de acciones de Bolsa General. Está dentro del foro de sistemas algorítmicos del centro de traders y el resultado espectacular. Lleva un 26,7% de ganancia este 2024, año que ya está terminado prácticamente, así que año espectacular para los sistemas de Bolsa General. Uniros al centro de traders, de verdad, yo creo que es muy importante que dejéis de improvisar y que sigáis sistemas de inversión. Si puede ser, combinando varios sistemas de inversión para suavizar la curva de capital. Tenemos sistemas que hay que mirar solo una vez al día, otros una vez a la semana y otros una vez al mes. Y nada, 1 minuto al mes sería. Luego hay sistemas que están basados en índices, otros en acciones. Hay sistemas basados en momentum y otros pues en reversión a la media. Así que puedes combinar distintos sistemas que se guían por distintas situaciones para suavizar esa curva de capital. Obviamente todos los sistemas tienen rachas negativas. Aquí podemos ver los drawdowns del sistema, que en este caso este sistema tiene las rachas de pérdidas muchísimo menores que las del SP, pero como veis eso no escapa de que haya meses negativos, que están marcados en rojo en este calendario, la media mes a mes durante todos los años desde 2008, incluso pues como veis hay años que terminan negativo, como 2008 o como 2022 o como 2014. Tienes que acostumbrarte también que a veces se pierde dinero. Pero lo importante es que a largo plazo pues sigas un método que tenga ventaja estadística y te haga ganar dinero a largo plazo. Eso es lo importante. Así que esto es todo lo que contiene y encontrarás en el centro de traders. Únete al centro de traders, le das a pausa y lo lees con calma. Y ya sabéis que tenéis descuentos si contratéis un año o para clientes nuevos con el código de descuento en minúscula oferta nuevo para aquellos
que contratéis trimestral, 20% de descuentos. Os dejo toda la información ahí arriba a la derecha. Ahí tienes, únete al centro de traders de Bolsa General. Y vemos una noticia brutal esta semana. Vamos a ver algunas acciones. Por ejemplo, Novo Nordisk, la compañía más grande de Europa, se ha desplomado un 20% el viernes y vamos a explicar por qué y cuál es la situación técnica. Por cierto, aquí tienes el récord en este ETF de Value Investing, que hizo 14 sesiones seguidas bajando. Es récord histórico, nunca ha estado 15. De hecho, ahora tampoco, porque el viernes terminó con subidas. IVE sería el ticker y vamos a ver Novo Nordisk. La podemos analizar tanto en bolsa danesa como en bolsa americana. La vamos a analizar en este caso en bolsa americana. ¿Y qué vemos aquí? Vemos un desplome que al final es una caída fuerte, pero es al 50% de toda la subida vertical desde mínimos del 17. Esta es una compañía de muchísima calidad en Europa, pero que estaba a una valoración aquí arriba súper exigente. A PER 50, un poco por encima de PER 50. Cuando yo recuerdo comprarla, cuando publiqué la primera tesis de una acción a nivel value, que la publiqué en este canal, estaba esta compañía, creo que fue de 2020, cotizando a PER 17. Ha habido una expansión del múltiplo tremenda. Es verdad que el beneficio se disparó y se espera que se pueda seguir disparando, pero ha subido más rápido el precio que el beneficio, bastante más. Y eso provocó que el múltiplo se disparara de esa manera, llegando a estar a PER por encima de 50. Desde 17 el múltiplo expandiéndose a 50. Había riesgo de una corrección a la que hubiera alguna noticia negativa y la noticia negativa llegó. No es lo mismo, no tiene la misma sensibilidad el precio para caer si te pilla a PER 15, una mala noticia, o PER 10, que si te pilla a PER 50. ¿De acuerdo? Espero que esto todos lo entendáis. Compañía de mucha calidad, descontando mucho crecimiento, estaba en el precio descontado un par de años de crecimiento, y la noticia es que ha habido un nuevo estudio, se esperaba mucho la nueva generación de medicamentos contra la obesidad de Novo Nordisk, y el estudio indica que un año después los pacientes perdían de media un peso de, pues brutal, ¿no? 22,7%. ¿Cuál es el problema? Que se esperaba un 25%, y que en la actualidad ya, no en pruebas, sino ya en la actualidad, Eli Lilly ya está con 22,5. Es decir, este medicamento apenas mejora Eli Lilly, está prácticamente igual. Y esto pues ha sido un jarro de agua fría para Novo Nordisk y anima a pensar que quizá Eli Lilly tiene ventaja, que ahora mismo es el que domina esto. Habrá quien diga, David, solo es un pequeño porcentaje. A ver, el mundo de las finanzas, del capitalismo, es muy competitivo. No es lo mismo ser el líder que ser el segundo o el tercero. El que más va a vender va a ser el líder. Además, se está jugando un terreno muy importante que son las ventas en Estados Unidos, y Estados Unidos, si no tiene motivo para comprar los de la europea, va a comprar los de su americana. La duda es si ya hemos llegado con esta caída del 50% a un punto óptimo. PER 28 ahora mismo, o sea, tampoco está a PER 15. Es verdad que como se espera que vaya a crecer, a PER 15 no debería de estar en ningún caso. Pero ¿podría bajar de PER 28 a PER 23? Pues también podría pasar, no hay que descartarlo. Sí que ya entra en una valoración mucho más razonable, ¿vale? Muchísimo más razonable y con menos riesgo que la que tenía PER 50. Yo mis movimientos en Novo Nordisk los he publicado a tiempo real en el centro de traders. Ya llevo tiempo diciendo que estaba en una valoración muy exigente. Tenemos resistencia en los 112,52 dólares y en el hueco bajista que acaba de dejar en los 103,44, junto a la media descendente que pasaría ahora mismo por 121 dólares. Así que un valor de muchísima calidad que tarde o temprano tenía que tener una corrección a niveles FIBO. Lo he dicho en dos directos de radio de los martes. Uno creo que fue el 21 de octubre, comentando que era probable que fuera a buscar niveles FIBO. Ya lo tenemos en niveles FIBO, ahora 50 FIBO. Y veremos qué pasa a partir de aquí. Hombre, si hiciera alguna pauta de giro, algún suelo, sería muy interesante. Pero lo normal es que ahora consolide. Y os quiero enseñar Apple también, porque es uno de los pocos valores que ha marcado nuevos máximos de toda la historia, el viernes. O sea, una fortaleza bestial. Y luego veremos los pocos valores que han marcado máximos. Apple es uno de ellos. Ya venía con fuerza, pero la venta de Buffett no ha preocupado de momento a los accionistas y sigue con buen tono. De hecho, tiene un objetivo alcista que apuntaría todavía a que suba algo más. El objetivo mínimo pues andaría por aquí. O sea que, siguiendo nuestra técnica de impulsos FIBO que explicamos en el curso de Bolsa General, se está acercando ya a ese objetivo. Y soporte lo tiene en la media ascendente, pasa por 2,23 y mínimos anteriores en 219,47 y en 195,56. Sí me parece que está una valoración muy exigente, incluso teniendo en cuenta lo que ya os avisé hace un par de años de que la empresa estaba mejorando como empresa. Por eso os decía que era normal que hubiera una expansión del múltiplo. Pero no sé si se estará pasando un poco en esa expansión del múltiplo. Aún así, ahora por técnico, que es muy importante, ya lo sabéis, el momentum es quizá la anomalía estadística que mejor funciona en el mercado, apunta que probablemente aún puede subir algo más, y viendo la fortaleza que ha mostrado estos días, es bastante probable que todavía suba algo más. Valor muy fuerte, con buen momentum,
y eso sí, a una valoración exigente. Y me quedé a medias con Novo Nordisk y vamos a completarlo. Vamos a hacer un análisis ahora mismo de sus fundamentales y de la evolución de sus cuentas. Aquí podemos ver que es una compañía que en ingresos ha crecido prácticamente todos los años. El único año que no creció, pero quedó plano, fue el 17, y luego pues crecimientos en el 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Es cierto que con su medicamento estrella el crecimiento se disparó. Fijaos que venía creciendo a dígito simple. En el 21 crece un 11 y ya después en el 22 crece un 25 y en el 23 un 31. Por eso esa expansión del múltiplo. O sea, tampoco es que la expansión del múltiplo sea porque la gente se volvió loca, sino porque ya empezó a partir de ahí a descontar un enorme crecimiento. El beneficio creció todos los años desde 2017, martillo pilón. De hecho, cuando hice la tesis de Novo Nordisk comentaba que era un martillo pilón que crecía prácticamente todos los años y que por eso tenía poco riesgo a largo plazo. Y vemos que el crecimiento aquí también se aceleró a nivel de beneficio y todavía sigue creciendo en los últimos 12 meses y se espera que en los próximos años siga creciendo. Además es una compañía que no diluye al accionista, al revés, recompra sus acciones, con lo cual es otro motor a que crezca todavía más el beneficio por acción. Compañía que lo tiene prácticamente todo, el único problema que tenía era la valoración. Cuando todo te cuadra a nivel de números, de evolución, pues lo siguiente es mirar si tiene una buena valoración para buscar un punto de entrada. Y un ROE del 95%, esto es una locura. Compañías con ROEs altos, si lo mantienen a lo largo del tiempo, pues es una compañía, normalmente, y márgenes amplios, de calidad y con ventajas competitivas. El ROE se ha expandido en los últimos años, por lo que acabo de explicar. PER sería de 28 veces, que no sé por qué puse aquí este porcentaje, y el PER Forward es de 22,4. El mercado estima que va a crecer en los próximos años y el PER Forward por eso seguirá bajando. Un PER Forward de 22 en una empresa de tanta calidad como Novo Nordisk, ya en mi opinión ya no es ninguna barbaridad. Ya la duda es si está barata o está ya a precio. Te pregunto, ¿has hecho nuestro curso de Value Investing? Muy práctico para aprender a invertir y destacar y elegir buenas empresas, diferenciándolas de las malas, saber cuáles son los ratios en los que te tienes que fijar, los 3 estados financieros, balance, flujo de efectivo y cuenta de resultados, dónde consultar los datos, cómo consultarlos, en qué fijarse, tremendamente práctico con muchos ejemplos, así que te dejo toda la información de nuestro curso de Value Investing ahí arriba a la derecha. Vamos a ver las pocas acciones que han marcado máximos históricos este viernes. Tenemos a Apple, que ya lo acabamos de analizar, tenemos esta pequeña compañía tecnológica, IonQ, tenemos también SLM, que todavía es más pequeña, o Urban Outfitters, que sector consumo también está subiendo mucho. Te pregunto, ¿llevas algún valor en subida libre? Te leo ahí abajo en comentarios. Somos más de 6.000 en Telegram, donde compartiremos todas las diapositivas que hemos visto hoy. El disclaimer, Bolsa General no ofrece ningún tipo de asesoramiento financiero personalizado atendiendo a circunstancias personales de alumnos o espectadores de directo, radios o televisiones donde participemos. Todo el material e información ofrecida tiene carácter educativo y didáctico, por lo que Bolsa General no se responsabiliza del uso que el alumno o asistente a conferencias, vídeos, directos, radios o televisiones haga de esta información. Comentar además que yo tengo una cartera de acciones diversificada y por lo tanto es fácil que hablemos de acciones que yo mismo tengo en esa cartera. Por posible conflicto de intereses, conocer este hecho, tenéis toda la información en la descripción del vídeo en Bolsa General /reglamento delegado. Cuidado con las cuentas bot, porque encima están empezando a hacer publicidad, pagando publicidad para engañar, con fotos de personas que no son ellos. Creo que no tiene solución ninguna. Ya lo veis, están en todas las redes sociales, así que mucho cuidado con ellos. IBEX 35 consolida hasta el primer soporte, que es la media de 200 sesiones. Ojo aquí, porque está justo en el mínimo anterior. Sería negativo perder esa zona de los 11.290 puntos. Luego estarían los 10.298 y el 61,8 de la subida un poquito más abajo. Y como resistencia, los máximos, que con dividendos serían máximos históricos, en 12.153. En el caso del DAX podemos ver que también corrige desde máximos, aunque mostrando más fuerza que el IBEX, mucha fuerza el DAX, y tiene la única resistencia en máximos históricos de 20.522 y primer soporte en la media pasa por 19.000. También soportes en 18.812, en 18.208 o en 17.024. Dow Jones, muchos días cayendo tras este pequeño doble techo que marcó en máximos históricos, donde tiene la única resistencia en 45.071 puntos y primer soporte ya cerca, la media 200 pasa por 41.700 y luego estarían los 41.647, los 39.993, los 38.499, 38.000 y 37.611 puntos. SP500 corrige mucho menos, única resistencia en los 6.100 puntos, soporte en la media que pasa por 5.690, también soporte en 5.696, 5.402 o 5.119. El SP cumplió prácticamente todos los deberes de objetivos alcistas que tenía y desde ahí justo ha iniciado un descanso. Nasdaq 100, que sí que tiene objetivos alcistas pendientes, tiene ahora resistencia en los 22.133, los últimos máximos, soporte en la media ascendente que pasa por casi 20.000
17.000 puntos, 18.400 o 17.435 puntos. Y Bitcoin, qué curioso que corrige justo, descansa desde el objetivo que cumplió de segundo impulso alcista que comentamos en directo en nuestro centro de traders. Ha sido llegar exactamente al objetivo que teníamos marcado desde hacía meses y ahí empezar un descanso. Es verdad que de momento no ha roto ningún soporte clave, de momento se ha frenado en un pequeño soporte que tendría en 92.200, luego estarían los 90.741 y sobre todo la media ascendente que pasa por 76.000. Y ha marcado resistencia, máximos históricos, único nivel de obstáculo, 108.345 dólares. Lupa hacia arriba, bolsistas de éxito, si has llegado hasta el final del vídeo, y te dejo ahí a la izquierda y a la derecha vídeos para que sigas aprendiendo y mejorando a la hora de invertir. Muchas gracias, bolsistas de éxito, felices fiestas y nos vemos en próximos vídeos.